El video lo voy a subir a la página de la clínica, que es Recrea Clínica Psicológica, si alguien no lograra ver el video completo. De lo contrario, pues aquí vamos a estar platicando un ratito. Vamos a iniciar con nuestro video y el tema de hoy pues es el por qué somos desordenados. Para los que están acá y no me conocen o no saben por qué estoy haciendo el video, pues mi nombre es Estuardo Juárez y soy psicólogo clínico. Por ende, voy a abordar este bonito tema que, como les decía, pues no lo vamos a abordar muy extenso, van a ser solo generalidades para que también ustedes sepan y estén enterados de qué es esto, ¿verdad? De lo que es el desorden. Para iniciar necesitamos exactamente saber qué es el desorden. Según la Real Academia Española, el desorden es un disturbio que altera la tranquilidad. También en la misma Real Academia Española nos dice que es un exceso o es un abuso. Entonces, tener mucho es un desorden. Y más si altera nuestra tranquilidad. Entonces, el libro en el que basé este tema es un libro escrito por Kerry Richardson. Y ella nos menciona que el desorden es todo lo que se mete en el camino de vivir la vida que amas, como las deudas, los rencores, los montones de libros, vestidores, el crítico interior, que es algo muy importante y que vamos a abordar más adelantito, el exceso de peso también, y a veces acumulamos en muchos casos pues zapatos u utensilios de cocina, relaciones malsanas, negativas o tóxicas como son conocidas actualmente, y el trabajo agotador, entre muchos otros. Entonces, para continuar con el tema, necesitamos entender qué es realmente el desorden. Normalmente vivimos acumulando cosas, vivimos comprando, vivimos acumulando y a veces compramos cosas que no necesitamos. A veces ya no vivimos para las cosas, sino vivimos para mantener las cosas. Entonces aquí decía, ¿vives tú para tus cosas o tus cosas viven para ti? ¿Realmente lo que tengo lo uso o trabajo para mantener esto que tengo? Entonces es importante poder distinguir esto. Entender también que el desorden no está para sabotearnos. ¿Qué significa sabotearnos? Para hacernos sentir mal. Solo requiere nuestra atención. Entonces también podemos decir que el desorden es un grito desesperado del alma y es tiempo de escuchar detenidamente lo que nos está diciendo. Entonces, para los que están acá viendo el video, vamos a hacer un pequeño ejercicio de unos segundos en donde vamos a pensar en todas aquellas cosas que nos encantaría hacer y que no podemos hacer. Vamos a pensar en todas esas cosas. Vamos a darle unos segundos. Recuerden que es pensar en esas pequeñas cosas que nos encantaría hacer, pero que no podemos. Es importante entonces entender nuestro pensamiento en este sentido. ¿Qué fue lo primero que pensamos? Es importante analizar lo primero que se nos vino a la mente. En muchos casos, lo primero que viene a la mente no son esas pequeñas cosas que no podemos hacer, sino vienen a la mente las cosas por las que no podemos hacer. Entonces, por ejemplo, a la hora de pensar en algo que quisiéramos hacer, pero que no podemos, lo primero que nos hace pensar es, no tengo dinero, tengo demasiados compromisos, no tengo tiempo, o no soy bueno en esto para poder hacerlo.
Entonces, no es que no podamos hacerlo, sino es falta de una organización. Entonces, poco a poco vamos a ir entendiendo este tema. Entonces, ¿a qué le llamamos desorden? Cuando nosotros pensamos en desorden, nosotros pensamos en cosas como libros, ropa, juguetes, archivos, accesorios de cocina, accesorios de la casa, muchos accesorios o muchas cosas que realmente vamos acumulando. Es importante esto. Todas estas cosas que nos llevan a acumular y a tener arrinconado todo esto. Muchos dirán, pues los libros no son un desorden, pero más adelante vamos a ver por qué si los libros pueden llegar a ser un desorden. También es importante tomar en cuenta que las relaciones tóxicas, los mensajes autocríticos, los arrepentimientos, los rencores y pensamientos del pasado también son desorden. ¿Por qué decimos que es desorden entonces? Porque si recordamos, la definición de desorden es un exceso. Cuando hay exceso, hay desorden. Por ejemplo, vamos a llamarle Juanita. Juanita trabaja todo el día, Juanita tiene una jornada muy larga de trabajo y llega muy cansada a la casa. A la hora que llega a la casa, después de una jornada muy larga, muy cansada, llega y ve que la cocina está desordenada. Llega y ve que su cuarto está totalmente desordenado. Llega y ve que tiene muchas tareas o muchas cosas que tiene que hacer, pero que no ha hecho. Entonces, ahí vamos viendo cómo nos afecta el desorden. ¿Por qué? Porque ahí es donde empezamos a hablar del autocrítico. ¿Y qué es el autocrítico? Es lo que nosotros llegamos a pensar cuando queremos hacer algo y rápido pensamos en cosas negativas. Por ejemplo, quiero ordenar mi cuarto, por ejemplo. Y el autocrítico rápidamente nos va a responder, no tienes tiempo, tienes que salir rápido, tienes muchas cosas que hacer, tienes muchas obligaciones, tienes muchas tareas, no tienes tiempo, no puedes hacerlo, te va a llevar mucho tiempo hacerlo, ¿para qué empezar entonces? Si lo vas a dejar a medias, mejor no. Ese es el autocrítico y es algo que siempre nos va manipulando para no hacer las cosas. ¿Por qué? Porque el autocrítico aparentemente trata de protegernos de algo. Entonces, cuando Juanita llega a su casa cansada y llega y ve que todo está desordenado, por ejemplo, toda la cocina con los platos sucios y todo esto, ahí es donde entra el autocrítico y empieza a trabajar. ¿Qué piensa Juanita? Piensa, es que no tengo tiempo, es que trabajo mucho, es que estoy muy cansada. Y a veces en muchas otras situaciones llegan a pensar, es que no sirvo para nada, es que esta no es la vida que elegí, y muchas otras situaciones más negativas que llega a pensar. Entonces, ¿qué hace? Mejor irse. ¿Qué hace? Escaparse. ¿Qué es más fácil? ¿Limpiar o ver un programa de televisión, por ejemplo, ver Netflix o algo así? Según el autocrítico, lo que más satisfacción nos va a dar es ver una serie, una película o lo que sea. Entonces es algo muy importante. Cuando hablamos de que hay, por ejemplo, cuando hablamos de que el desorden se manifiesta en los libros, en los juguetes, en la ropa y todo esto, vamos a ver que el desorden se manifiesta en lugares específicos. Pues hay varios lugares, pero vamos a abordar los más específicos o los más comunes. El closet o el ropero es un lugar muy común donde se arma mucho desorden. ¿Por qué? Porque acumulamos cosas que a veces no necesitamos. Y dentro de eso tenemos buenos o malos momentos, viejos pasatiempos u otras situaciones que nos hacen pensar y hacernos sentir mal o insatisfechos. Por ejemplo, un caso
común es el hecho de guardar el pantalón, por ejemplo, una talla más pequeña o una talla más grande, pensando en el hecho de que lo voy a usar cuando baje de peso, lo voy a usar cuando haga ejercicio, lo voy a usar cuando tenga tiempo para hacer dieta. Y aquí nuevamente entramos con el autosabotaje o el autocrítico. Empezamos a pensar, nuevamente, gracias a esta prenda que muchas veces no utilizamos, pero que sí tenemos ahí, y que gracias a ello llegamos a decir, es que ya no hay espacio. Pero ¿por qué no hemos sacado esta prenda? Muchas veces no es porque nos guste o porque nos haga sentir bien, sino porque muchas veces nos aferramos a una etapa de nuestra vida que ya no va a regresar. A veces pensamos, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo vaya a hacer? ¿O cuando era así? ¿Qué pasa cuando el mensaje que nos tenemos es cuando yo era así? Muchas veces las personas empiezan a sentirse mal. ¿Por qué? Porque luego dicen, es que ahora ya no tengo tiempo, es que ahora ya no puedo. Muchas veces existe el arrepentimiento de algunas decisiones que llegaron a tener en su vida. Es importante entender el mensaje que nos quiere dar nuestro desorden. Desorden no solo es el montón de ropa que existe sobre la cama, el montón de ropa que existe sobre el sillón, en el cuarto y todo eso. No, muchas veces el desorden existe en otros lados. Por eso ahorita estamos hablando del closet o del ropero. Arriba o abajo de la mesa, en el escritorio, en la oficina, en el carro, en el garage, en el cuerpo. A veces existen desorden y a veces nos queremos proteger de maneras diferentes. A veces el exceso de peso es una manera de protegernos de las críticas y a veces no es algo normal. Es algo a veces que utilizamos como un medio de escape para evitar las críticas, el autosabotaje también, que es también importante en este sentido. Las relaciones, cuando hablamos de relaciones, no solo hablamos de pareja, sino también hablamos de amigos negativos. ¿Qué pasa con estos amigos? Que todo está mal. Realmente para estos amigos negativos, todo realmente está mal. Está mal el día, si hay mucho calor, si hay mucho frío, si está lloviendo, todo está mal. No le gusta ningún clima. Está mal la escuela, está mal el colegio, está mal su lápiz, está mal su casa, está mal su cuerpo, todo está mal. ¿Qué pasa con nosotros entonces? Que a la hora que queremos intentar ayudar a esta persona, lo que estamos haciendo es cansándonos, tratando de ayudar a una persona que por sí misma no quiere cambiar. Entonces es algo muy importante de entender. Los quejumbrosos crónicos, también es importante entender que existen personas que se quejan por todo y por nada. Se quejan por lo mismo que el ejemplo que les ponía hace rato, ¿verdad? Se quejan porque hay mucho sol, hay mucha lluvia, está nublado, se quejan porque son muy blanquitos, porque son muy morenitos, se quejan porque no estuvieron en el colegio donde querían, se quejan por absolutamente todo. Y pasa exactamente lo mismo. A veces estas personas llegan a robarnos el tiempo que nosotros tendríamos con una persona que sí está bien, por así decirlo, con quien podríamos pasar un buen momento y no con estas personas lidiando con ellas, ¿verdad? Entonces es importante también el no guardar rencor, porque cuando acumulamos emociones negativas, podemos llegar a somatizar y eso es algo muy negativo porque genera problemas ya físicos y biológicos. Entonces es importante. También la ira, porque a veces, por ejemplo, cuando hablamos de relaciones y hablamos de
de relaciones de pareja, a veces existen cosas que no queremos soltar. En este caso, por ejemplo, un ejemplo rapidito que les puedo dar es, por ejemplo, este vaso. Por ejemplo, me lo dio mi expareja. Y aquí pasan dos cosas muy comunes. Llego a pensar que yo fui el culpable y que por eso terminó la relación, o llego a recordar que la relación terminó por culpa de la otra persona porque me hizo daño. Cualquiera de estas dos situaciones es negativa para la persona. ¿Por qué? Porque si yo fallé en la relación, no significa que voy a seguir fallando en la siguiente. Hay que analizar el por qué sucedieron las cosas y no hay que autosabotearse. Entonces, ¿por qué aferrarse a algo material que lo único que nos hace sentir son emociones negativas, cuando al final podemos llegar a empezar a ver la situación desde otro punto de vista? Entonces es algo muy importante, porque si llegamos a pensar, y por ejemplo, hay personas que dicen, es que no voy a tirar este vaso porque eso me hace recordar que tengo que ser fuerte en la relación, que no tengo que dejar que la persona se pase conmigo, que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Este objeto nos va a hacer sentir mal cada vez que lo veamos. Y puede ser una limitante a la hora de querer generar una nueva relación. ¿Por qué? Porque existe algo que nos hace sentir mal, que nos hace recordar que no debemos dar oportunidades cuando las cosas no son así. Entendamos que no todas las personas somos iguales. Es algo muy, muy importante.